Hola a todos, esta es la primera enseñanza sobre la nueva serie que vamos a estar tratando los días viernes a las 7 de la noche en nuestros grupos en casa. Am, Esta serie se ha denominado la adoración familiar o el culto familiar y en esta primera enseñanza vamos a hablar acerca de los fundamentos teológicos de esta doctrina y práctica. Esta es una forma de hacer crecer nuestra iglesia. Y no necesariamente esto se refiere al crecimiento numérico, sino que nos ayuda en el crecimiento de todas las demás áreas que la familia cristiana necesita crecer. Esta es una disciplina espiritual, ¿sí? Y un deber, finalmente. Es un maravilloso regalo de Dios para fortalecer nuestras familias. Es también una herramienta perfecta para la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Y también de nuestra disciplina como padres. El culto familiar es una herramienta poderosa, ¿sí? Para combatir la deserción de los adolescentes de la iglesia. Muchas familias se preguntan, ¿no? ¿Y por qué nuestros hijos ya no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué se salen? ¿Por qué esto y lo otro? Bueno, esta herramienta nos ayuda mucho a entrenar a nuestros hijos desde muy temprana edad para que aprendan a apreciar la congregación en donde han crecido y que aprendan a distinguir qué congregación es una congregación sólida, ¿no? Que tiene una buena base doctrinal y que no necesariamente es una iglesia cool o de tendencia del momento. Realmente nuestra disciplina como padres en cuanto a la adoración familiar nos puede ayudar muchísimo en esto. Desde temprano entonces nos ayuda a entrenar a nuestros hijos y a nosotros mismos como padres también nos ayuda a entrenarnos en contra de las doctrinas falsas y corrientes contrarias a la escritura que lamentablemente hoy se convierten en el campo de batalla de nuestra generación. La propuesta es que el culto familiar no sea opcional ni superficial, sino una disciplina diaria con la vista en el largo plazo. El teólogo reformado y promotor del pensamiento puritano Joel Beeke cuenta que cuando sus padres cumplieron como 50 años de casados, los 5 hijos celebraron esta ocasión, pero se pusieron de acuerdo en agradecer una cosa cada uno, sin ponerse de acuerdo en qué iban a agradecer, sino que cada uno en su privacidad iba a decidir qué agradecer a Dios y a sus padres durante estos 50 años de matrimonio, ¿no? Y los 5 hijos dice que agradecieron por las oraciones constantes de sus padres y por dirigir los cultos familiares. Uno de estos hijos, ahora ya adulto, dijo, y cito en el libro que él escribe sobre el culto familiar, dice: papá, el recuerdo más antiguo que guardo es de las lágrimas que corrían por tu rostro cuando los domingos por la tarde nos enseñaste, usando el progreso del peregrino, cómo el Espíritu Santo conduce a los creyentes. Cuando yo tenía 3 años, Dios te usó durante el culto familiar para convencerme de que el cristianismo es real, sin importar cuánto me desviara años más tarde. Nunca pude cuestionar seriamente la realidad del cristianismo y quiero agradecerte por eso. Fin de la cita. Muchas iglesias esperan, lamentablemente, un avivamiento de la noche a la mañana, ¿no? Como estos avivamientos que de repente surgen en redes sociales y en videos y en iglesias. Pero en nuestra iglesia creemos que el avivamiento inicia en el seno del hogar, trayendo restauración y fortalecimiento a las familias. Por ejemplo, en 1677 se redactó un pacto eclesiástico en la congregación puritana de Dorchester, en Massachusetts. Y este incluyó un compromiso que dice de la siguiente manera, inicia la cita: reformar nuestras familias, tomando parte nosotros mismos en trabajar aplicadamente por establecer ante nosotros y mantener en ellas la adoración de Dios y andar en nuestros hogares con corazones perfectos, cumpliendo fielmente todos los deberes domésticos, educando, instruyendo y ordenando a nuestros hijos y familias guardar los caminos del Señor. Fin de la cita. Joel Beeke dice que tal como marcha el hogar,
marcha la familia y así también marcha la nación. El culto o la adoración familiar es un asunto decisivo en el funcionamiento del hogar. ¿Ok? Esto es decisivo. Claro que no es el único factor, pero es uno decisivo. Todas las responsabilidades de los padres siguen vigentes. Los padres no son exentos de sus responsabilidades. Estas no quedan anuladas simplemente por hacer una adoración familiar o un culto familiar. El culto familiar no servirá de mucho si los padres no dan ejemplo en las demás áreas de su vida. Los padres deben buscar proveer, ¿sí? Dar otros tipos de enseñanzas cotidianas, pero el tiempo para la adoración familiar no puede quedar relegado. En esta serie sobre la adoración familiar analizaremos varias cosas: los fundamentos teológicos de esta disciplina, el deber, la implementación, las objeciones que algunos tienen y las motivaciones, entre otras cosas. Iniciaremos por entender que esta disciplina se deriva del carácter de Dios, al igual que el todo aquello que los creyentes viven, piensan, reflexionan y creen y obedecen, ¿sí? Se deriva de la economía trinitaria, se deriva del carácter y la naturaleza de Dios. El culto familiar está arraigado en el carácter de Dios mismo. Una familia humana no es el modelo para el funcionamiento de la Trinidad, es al contrario. Porque si la familia humana dicta la forma en la que la Trinidad debe comportarse, entonces estaríamos creando un ídolo. ¿Sí? No, obviamente eso no es lo que creemos. La familia terrenal debe moldearse de acuerdo al funcionamiento de la Trinidad, ¿sí? A cómo ésta se revela. Nuestra vida familiar debe reflejar ligeramente, aunque sea de una manera clara, pero aunque sea ligeramente la Trinidad. Pablo escribe en Efesios 3, 14 y 15: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El amor perfecto entre las personas de la Trinidad es la base para las relaciones familiares. Aunque las familias terrenales no son infinitas, las personas, las familias pueden participar en el Hijo de Dios, del gozo, del amor que la Trinidad posee. La Trinidad vive de manera perfecta el pacto. Las familias terrenales deben buscar el vivir el pacto también. Y el culto familiar es una forma maravillosa de propiciar momentos para adorar al Dios del pacto. Dios se relaciona con la raza humana de una manera, por medio del pacto. En el ejercicio de ese pacto siempre hay representantes, ¿sí? En la vida diaria, los padres son los representantes de la familia delante de Dios. Los padres entregarán cuentas de la forma en la que criaron a sus hijos. Esta es la manera en la que Dios organizó la raza humana en familias. Las familias estaban formando las tribus formaban naciones. Dios se relacionó así en gran medida por medio del liderazgo o la representatividad del jefe de la casa o del padre. Por lo que Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, verso 3. En la economía del Israel del Antiguo Testamento se mantuvo este principio, que la familia es representada por el Padre, y la adoración y la comunión con el Dios del pacto iniciaba con la representatividad del Padre. De hecho, esta es la estructura del libro de Números. Eso es bien interesante para aquellos que el libro de Números les parece muy aburrido. Créanme que es maravilloso entenderlo precisamente desde la perspectiva del pacto. Porque el libro de Números particularmente se centra en la relación de Dios con su pueblo en términos de familias y líderes. Sí, y ustedes leen el libro de los Números y dice: y los hijos de tal y tal y tal fueron estos y los otros, y la familia tal tenía tantos clanes, etcétera, y nombra a los representantes de las familias. Eran los padres los que tenían que liderar, por ejemplo, la Pascua en la familia. No era Moisés el que llegaba a tocar la puerta de cada casa para ir a dirigir la Pascua. No era Moisés o Aarón los que llegaban a todas las
las casas, a todas las familias para dirigir el rito de la Pascua. No, eran los padres de familia los que se hacían cargo de esto. Conocer todos los detalles de los ritos y explicar a los demás miembros de la familia el significado de la Pascua, de este rito que conmemoraba la redención del pueblo a manos de Faraón. Este era el trabajo de los padres, ¿sí? Los miembros de la familia hacían esto, ¿ok? Claramente desde el Antiguo Testamento, el padre de familia era el encargado de liderar la adoración en el hogar. Y este rol continuó durante todo el periodo de la monarquía y en los tiempos de los profetas. Por ejemplo, leamos Zacarías 12, versos 10 al 14. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Esta es otra profecía del derramamiento del Espíritu Santo, y Zacarías predice que las familias como tal experimentarían este espíritu de gracia y de súplica, el cual movería a las familias sinceramente a buscar al Hijo de Dios. Y la profecía menciona familias específicamente. La relación entre la adoración y la vida familiar continuó en los tiempos del Nuevo Testamento. Pedro, en su sermón en Pentecostés, reiteró que la promesa hecha a Abraham era para él y para su descendencia, a los fieles creyentes. Dice Hechos capítulo 2, verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pablo escribe que la fe de los padres establece para los hijos un estado de santidad, de privilegio y responsabilidad, también responsabilidad en el contexto del pacto. No significa que este verso que vamos a leer de 1 Corintios 7, verso 14, no significa que porque el padre y la madre son creyentes, los hijos automáticamente lo son. No, está hablando de precisamente el estado de santidad y de responsabilidad que los hijos tienen cuando los padres son creyentes. 1 Corintios 7, verso 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El lenguaje del Nuevo Testamento incluye a los hijos con sus padres como miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 6, 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, leyendo a Pablo en contexto, es buscar santificar a nuestros hijos. En esa medida, el Espíritu Santo obra en nuestros hijos y nosotros tenemos la responsabilidad de obrar también en ellos cuando están bajo nuestra responsabilidad. La historia y la experiencia de Timoteo también es otra parte del Nuevo Testamento que nos enseña sobre la importancia de la adoración en el interior de las familias. El trabajo de Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, fue la forma en la que Dios entrenó a Timoteo para ser un gran hombre en el cristianismo del primer siglo. El escritor Douglas Kelly dice, la religión familiar, que depende en gran medida de que el jefe de hogar conduzca diariamente a la familia ante Dios en adoración, es una de las estructuras más poderosas que el Dios fiel a los pactos ha establecido para expandir la redención a través de las generaciones,
para que de este modo incontables multitudes puedan ser llevadas a tener comunión con y adorar al Dios vivo en el rostro de Jesucristo. El puritano Thomas Doolittle escribía que Dios es el fundador de todas las familias. Por lo tanto, éstas deberán orar a Él. Bíblica y teológicamente nos fundamentamos en la persona de Dios mismo para el desarrollo y la práctica de esta disciplina. La institución del matrimonio proviene de Dios. La relación entre los padres y los hijos también. Dios no solo creó a las personas individuales, Dios también creó y estableció su sociedad en familias. El escritor Doolittle sigue diciendo, así como la persona individual está sujeta a dedicarse al servicio de Dios y orar a Él, así también la sociedad familiar está sujeta conjuntamente a lo mismo, porque la sociedad es de Dios. Dios es el dueño y proveedor de nuestras familias. Por lo tanto, nuestras familias deben adorar al Señor en todo tiempo. Nuestro Dios es nuestro benefactor. No solo nos ha bendecido individualmente, sino también como sociedad familiar. Todas las misericordias que nuestro conjunto familiar tiene, todas las bendiciones que nuestra familia posee todos los días y a cada momento, provienen nada más y nada menos que del Padre. La salud, el techo, el alimento, el trabajo, y la lista podría ser muy grande. Todas estas cosas y muchas más no provienen del diablo, sino que provienen de Dios. ¿Cómo no hemos de dedicarle un tiempo como familia para agradecerle? El núcleo familiar debe adorar al Señor no solo individualmente, sino en conjunto. Esta adoración está arraigada en el carácter y el funcionamiento de la Trinidad misma. El lenguaje bíblico establece a los representantes de las familias, a los representantes de estas sociedades familiares, a los líderes de las familias, como los encargados de guiar la adoración y explicar la razón de la misma. Si Dios es el dueño y proveedor de la familia, entonces la familia debe adoración a Dios. La adoración familiar es parte importante de la disciplina como padres. La crianza de los hijos y una herramienta maravillosa para fortalecer la fe de los miembros de la familia y que ninguno de estos sea llevado por cualquier viento de doctrina que les haga tambalear en su fe. Así que sí, les animamos a tomar un tiempo todos los días y adorar al Señor como familia. Atentos a los siguientes episodios, a las siguientes enseñanzas en donde hablaremos con más detalle acerca de esta maravillosa disciplina espiritual y finalmente también deber de las familias.